Nosotros trabajamos en todo lo que tiene que ver con cultura libre, licencias libres, así que cualquier cosa que necesiten de nosotros, ahora les voy a pasar algunos datos de contacto. Bueno, yo para darle contexto, ayer estuve pensando en cómo darle un contexto a la charla de hoy y dije, bueno, a ver, ¿qué decía Sarmiento sobre la problemática que vamos a tratar hoy? Porque cuando estamos hablando de recursos educativos abiertos, recursos educativos libres, cultura libre, digamos, todo lo que podemos meter dentro de este gran paquete donde el software libre también tiene parte, de lo que estamos hablando en definitiva es de aspectos que tienen que ver con el derecho de autor y el copyright, que digamos, tenemos poco tiempo ahora, no vamos a entrar en sutilezas sobre diferencias entre derecho de autor y copyright, pero básicamente de lo que estamos hablando es de derechos estatutarios, o sea, regulados por ley, que dicen cómo se distribuyen las obras culturales. Entendiendo obras culturales en un sentido bastante amplio, donde podemos incluir desde textos, imágenes, fotografías de todo tipo, imágenes dibujadas, diseños, videos, canciones, la letra, la música, código, software, la ley de propiedad intelectual, que Argentina incluye dentro de toda la regulación del derecho de autor al software, es decir, las líneas de código que hacen que nuestras computadoras funcionen, por eso es que también está el software libre metido en esta discusión. De lo que estamos hablando es de cómo son estas leyes que regulan la circulación del conocimiento, cómo son los derechos de los autores de las obras, qué es lo que nosotros, los lectores, los usuarios, no me gusta llamarnos consumidores, los participantes en la cultura, los que queremos acceder a la cultura, ¿qué derechos tenemos sobre esas obras que fueron escritas o producidas por otros? Esta es la gran pregunta, y esta no es una pregunta nueva, es una pregunta que ya muchos se han hecho, y en mi búsqueda de darle un marco histórico a la discusión, encontré una cita de Sarmiento que quisiera leerles. Ya en el siglo XIX, o sea, muchas discusiones de estas están, bueno, con la llegada de Internet llegó la discusión sobre el derecho de autor. No, la discusión sobre el derecho de autor y la regulación de la circulación del conocimiento es un tema muy viejo. De hecho, la primera regulación conocida en Occidente sobre derechos de autor y derechos de copyright data de 1710, así que ven que no es un tema para nada nuevo. Y muchas de las discusiones que nos damos hoy, como si fuera algo novedoso, ya se dieron hace muchos años. Y el propio Sarmiento tuvo posición sobre esto. Sarmiento decía, la reproducción de libros de una nación a otra, esto de acceder a materiales que se producen, imaginemos, en España, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en cualquier otra nación, es un tema, cómo circula esto en el mundo global. Ya Sarmiento hablaba de la cuestión global. Dice, esta reproducción de los libros de una nación a otra, si bien despoja a un autor de su derecho, es decir, que no le va a pagar los derechos, porque en la época que Sarmiento escribió esto, Argentina no tenía ley de derechos de autor, por lo tanto los imprenteros en Argentina podían editar libros de España sin pagar regalías. Lo mismo hacía Estados Unidos, digo, para que no pensemos que somos excepción. En aquel momento los países no reconocían los derechos de otras naciones. Y Sarmiento decía, si bien despoja al autor de su derecho, limitándolo al solo país de nacimiento, trae, por otra parte, ventajas inmensas a la civilización del mundo, que hace desde luego propiedad suya cada progreso de la inteligencia humana, que hacen los pueblos más adelantados por el ministerio de las cabezas más bien organizadas. Tenía toda esta lógica muy de civilización, pero entendía que nosotros teníamos que editar los libros que estaban editando en el extranjero y teníamos que tener acceso a esos libros. Cuando todos los cristianos marchan bajo una misma bandera y se dirigen a un mismo fin, cuando cada pueblo avanza con los progresos de todos los demás y la inteligencia humana por medio de la inteligencia de los grandes hombres de todas las naciones, se instruye, por decirlo así, con la colección de todos los pensamientos, de todas las observaciones que han legado todos los hombres y todos los siglos pasados. ¿Qué está haciendo Sarmiento en esta frase? Está reconociendo que nadie crea nada de la nada. Todos estamos íntimamente relacionados con lo que otros
en otros lugares han estado pensando, observando, escribiendo. Y sigue, ¿no deben volver los que elaboran nuevas ideas al depósito común? Las verdades que han añadido a las que de todas partes se transmiten. Está reivindicando el dominio público aquí. Dice, cada escritor tiene un poco de plagiario. Se ha dicho, y con razón, y son muy pocos los pensamientos nuevos que no sean hijos legítimos de pensamientos anteriores. Esto lo dijo, les voy a citar exactamente de dónde saqué esto. La fuente es Legislación sobre imprenta como industria del progreso de Chile, que está en Obras completas y está citado por un historiador de la propiedad intelectual de Argentina que se llama Guillermo Vidaurreta, que tiene un libro excelente sobre la historia del sistema de patentes en Argentina. Estas ideas, que ya estaban en el siglo XIX, son de algún modo lo que describe lo que hacemos hoy, con la gran diferencia de que hoy tenemos en nuestras manos la gran copiadora ecuménica, una máquina de copiar y compartir cultura de manera universal, que es justamente la Internet. Obviamente, la circulación de la cultura en aquellos tiempos era completamente distinta de la de hoy. Entonces se llevaban libros de un lado para el otro, y los libros obviamente se copiaban. Los franceses tenían el problema que los belgas, los editores belgas, en la jerga de los pro-copyright, les pirateaban los libros a los franceses. También los norteamericanos con grandes comillas, pirateaban los libros a los ingleses, y nosotros, por supuesto, que publicábamos y copiábamos la literatura del resto de los países de habla hispana en nuestro país. Por lo tanto, este no es un tema nuevo. De hecho, toda la arquitectura del sistema de derechos de autor, Sarmiento ya lo decía, que esto iba a ser un tema eminentemente internacional, porque la circulación de conocimiento es un tema eminentemente internacional. A finales del siglo XIX, los distintos países interesados en dar un marco global a esta cuestión de cómo se va a regular la circulación del conocimiento, diseñaron un esquema jurídico que se volcó en un tratado internacional, que es el gran paraguas hoy vigente del derecho de autor. Este paraguas jurídico se llama Convención de Berna y fue terminado de escribir en 1886. Esa Convención de Berna fijaba algunas características del sistema de derecho de autor que marcan cómo nos regulamos hoy en esta materia. Por ejemplo, la Convención de Berna dice que el autor es titular de los derechos sobre las obras que produce. En aquel momento se pensaba en las obras literarias, en la propiedad literaria. Con el correr del siglo XX se fueron incorporando distintos tipos de obras nuevas a partir de las nuevas tecnologías que se fueron incorporando. Por ejemplo, la radio, por ejemplo, la televisión. Hubo grandes discusiones sobre si un fonograma debía ser cubierto por esta regulación, finalmente se cubre. Y luego, finalmente, el último tipo de obras que se incorpora en este sistema es el software, los programas de computadora. Pero digamos, el siglo XX ha ido modificando en términos de incorporar obras a este sistema jurídico. Pero podemos decir que este sistema jurídico se diseña en el siglo XIX, se consolida en el siglo XX y se va a los caños en el siglo XXI. Ese es un poco el panorama, haciendo una línea histórica del asunto. En aquel siglo XIX se especificó que el autor iba a ser titular exclusivo de los derechos, es decir, que iba a tener la potestad monopólica de decir cómo iba a circular esa obra desde el momento de la primera fijación de la obra. ¿Qué significa esto? Que en el momento preciso en que yo disparo la cámara de fotos y obtengo una fotografía, en el momento que escribo un texto, en el momento que compongo una canción, en el momento que yo elaboro, expreso la obra en un soporte tangible, la escribo, la registro, la grabo, la compongo, la escribo en la partitura, o como sea que yo manifieste, materialice mi obra, en ese momento preciso y sin necesidad de registro previo, empieza a correr el derecho. Y el derecho dice que el autor es titular de esa obra y por lo tanto es el único que tiene potestad de autorizar cualquier uso de esa obra en términos de circulación, llámese publicación, pero también otros usos como por ejemplo hacer traducciones, hacer obras derivadas, hacer mezclas, remixes, fusiones de esa obra con otra. Cualquier tipo de práctica asociada a la obra es potestad exclusiva del autor.
por todo lo que dure su vida, más una cantidad de años que puede variar, pero que como mínimo son 50 años después de su muerte. En Argentina en este momento es 70 años después de la muerte del autor. En esos 70 años después de la muerte del autor, quien tiene la potestad de decir cómo van a ser estos usos son sus herederos o lo que jurídicamente se conoce como derechohabientes. Entonces lo que tenemos es un sistema donde no son solo los autores los que toman decisiones, sino también aquellos a quienes los autores en vida ceden los derechos, por ejemplo, las editoriales que publican sus libros, las discográficas que publican sus discos, ahí hay una cesión de una parte de estos derechos, y los herederos. Ejemplo, María Kodama, por ejemplo. María Kodama es quien tiene la potestad de definir todas las cosas que se pueden hacer con la obra de Borges, hasta que pasen 70 años después de la muerte de Jorge Luis Borges o del autor en cuestión. ¿Esto a qué nos lleva? A tener un sistema que es muy complejo, porque además hay algunos tipos de obra donde no es solo un autor o un titular de derechos o sea, por ejemplo, cuando decimos la obra de Borges, es muy claro quién tiene los derechos. Ahora, por ejemplo, si hablamos de una traducción de la obra de Borges, ahí entra otro que tiene derechos, que es el traductor. Y si hablamos de cine, por ejemplo, o de videos audiovisuales, ahí tenemos unas capas de cebolla de derechos. Tenemos los derechos del guionista, los derechos del director, los derechos de los actores, los derechos del que escribió la banda de sonido y los derechos del que interpretó la banda de sonido, más los derechos del productor, que en general en el sistema norteamericano todos estos otros ceden sus derechos al productor y el único que tiene los derechos es el productor. Ahora, acá en Argentina no es así, acá todos tienen una partecita de derechos. Lo que tenemos es, en este momento, un sistema tecnológico que facilita como nunca la copia y la circulación de obras con un sistema jurídico absolutamente complejo y limitado. Argentina además tiene algunas particularidades. Argentina tiene firmada la Convención de Berna, tiene una ley de propiedad intelectual que data de 1933, con lo cual estaba pensada para los derechos de propiedad literaria básicamente, y musical en algunos campos, pero fue también como Berna adaptada a algunas cosas. En el 98 se le incorporó el software, pero es una de las leyes más restrictivas del mundo. Nuestra ley, por ejemplo, dice que es ilegal cuando hay bibliotecarios en la sala. ¿Alguien trabaja en biblioteca? Sí, hay bibliotecarios en la sala. Los bibliotecarios son los primeros piratas en este país. Son la gran bandera pirata la tienen los bibliotecarios, que están en una lucha política para conseguir lo que se conoce como excepciones y limitaciones a favor de las bibliotecas. Porque créase o no, en Argentina no hay excepciones al copyright a favor de las bibliotecas. Esto significa que cada vez que un bibliotecario hace una fotocopia, está cometiendo un delito penal. En el mundo, y según estudios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, solo 20 países del mundo no tienen excepciones para bibliotecas. Y son mayoritariamente países africanos y algunos países latinoamericanos como Brasil y Argentina. El trabajo de las bibliotecas, todo lo que es préstamo interbibliotecario, copias de preservación, todo ese tipo de cosas son ilegales en Argentina. Si respetamos la ley, no se puede hacer. Argentina no tiene excepciones educativas, por ejemplo, por eso el tema del acceso a materiales educativos abiertos es tan central para nosotros. Argentina es otro de los pocos países del mundo que no tiene excepciones a favor del mundo educativo en ninguno de sus niveles. Hay una sola excepción para interpretación de fonogramas, para que los chicos canten en el patio algunas canciones bajo ciertas condiciones. Pero lo que es acceso a material bibliográfico está completamente restringido. Solo lo haríamos legalmente si compramos y todos nosotros y cada uno de nuestros estudiantes compra todos los libros. La fotocopia es delito penal en Argentina, según lo que dice la ley. Ese es el estado del derecho de autor en Argentina. Por lo tanto, diría yo que todos somos delincuentes a los ojos de esta ley. ¿Qué nos ha pasado? Este no es un problema solo nuestro, es un problema global, como ya identificaron todos los que han pensado este tema a lo largo de siglos.
Es un problema global. Y hoy en día que la Internet plantea las cuestiones jurisdiccionales, y las cuestiones de acceso, y las cuestiones de participación, y la posibilidad de intercambio como nunca antes, el tema ha cobrado un lugar prominente en la agenda pública. Ahora bien, cambiar las leyes es muy difícil. Imaginen, los bibliotecarios en Argentina llevan años con un proyecto pidiéndoles a los diputados y senadores de Argentina que les incorporen una excepción. Nada más son 2 artículos de una ley. No lo han podido hacer. Imaginen lo difícil que puede llegar a ser cambiar tratados internacionales que tienen un siglo y pico de existencia y que además tienen detrás un lobby enorme, porque obviamente a alguien le conviene que las leyes sean así. Hay un lobby muy fuerte. De hecho, les puedo decir un dato de color. La excepción para bibliotecas en Argentina fue frenada por el lobby de la industria discográfica. Ustedes dirán qué tiene que ver. Y tiene que ver, que no quieren que les toque su ley que tanto les sirve. Entonces, han surgido en las últimas décadas varias iniciativas que tienen que ver con cómo hacemos, mientras tanto, mientras peleamos por un cambio en la ley, mientras peleamos por condiciones más justas de acceso, socialmente sustentables, de acceso a la cultura y de participación en la cultura, porque a mí hablar solo de acceso no me parece interesante. Yo no quiero acceder a lo que otros hacen, quiero también participar en el hacer, que es un poco la idea de esto de nosotros podemos producir. Pero como bien decía Sarmiento, nadie puede producir de la nada. Por lo tanto, buena parte de nuestra producción va a depender de que tengamos acceso y la posibilidad de reutilizar obras de otros. Sin eso, la participación es muy limitada. Ahora bien, ¿cómo hacemos en este contexto donde los lobbies del otro lado son tan fuertes y donde nuestras condiciones para cambiar las leyes son complejas? Bueno, mucha gente ha pensado cómo solucionar este problema. ¿Conocen quién es Richard Stallman? ¿Han escuchado hablar de Richard Stallman? Sí, ¿no? Bueno, Richard Stallman es el padre del movimiento de software libre, que además de ser un fantástico hacker, es una mente brillante que se dio cuenta que no solo se trataba de hacer software libre, sino que había que dar una vuelta de tuerca jurídica. Porque él podía producir software y distribuirlo, pero si ustedes se acuerdan lo que dije al principio, de que el derecho, el monopolio rige desde el momento de la creación, toda obra producida está bajo monopolio. Si ustedes escriben algo y lo quieren compartir en Internet, cuando ustedes lo suban a sus blogs o a sus páginas web o lo publiquen de alguna forma, eso va a estar restringido por su derecho de autor. Y si ustedes quieren que eso circule, lo que necesitan es decir públicamente cómo quieren que esa obra circule. Y acá es donde Richard hizo lo que para mí es un gran hack jurídico, una vuelta de tuerca jurídica. En ejercicio del derecho de autor, él diseñó una licencia que dice que ustedes son libres de usar, de estudiar, de modificar, de compartir y de redistribuir las versiones mejoradas de los programas que él hizo. Eso es un ejercicio del derecho de autor que se vuelca, se manifiesta en la forma de licencias. Licencias públicas, porque son documentos públicos que acompañan la obra, que dicen a cada quien que recibe la obra cómo esa obra se puede usar, qué es lo que pueden hacer. Y lo que hace es revertir el monopolio, es decir, usted puede usarla. Yo como autor digo, usted puede usarla, usted puede modificarla, usted puede redistribuir su versión mejorada. Usted quiere participar en el desarrollo de esto que yo estoy haciendo, usted puede agregarle líneas de código, sacarle líneas de código, cambiarle características y redistribuir esa versión que usted hizo. Y está autorizado para eso. Eso es un truco legal. Hace unos 10 años, el proyecto Creative Commons está cumpliendo 10 años este año. Lawrence Lessig, un gran abogado de Harvard, que les recomiendo a todos que lean, es un excelente abogado vinculado a todo lo que tiene que ver con el copyright, cansado de batallar en tribunales y perder, de hacer esfuerzos para que los legisladores entendieran cuál era la problemática y perder, dijo, tiene que haber una forma de encontrar una solución a este problema. Y él observó lo que había hecho el movimiento de software libre años antes. El movimiento de software libre formalmente nace a mediados de los 80. Entonces Lessig abreva en aquello que hicieron en el software libre y dice, bueno, vamos a diseñar una estrategia jurídica que nos permita hacer lo que hicieron los de software libre, pero para otro tipo de obras. Y así es como funda, junto a otros intelectuales,
el proyecto Creative Commons, que es ni más ni menos que un set de licencias de autor, de licencias de derecho de autor, que le dicen a los lectores qué pueden y qué no pueden hacer con esta obra. Y esto fue pensado en un contexto global y Creative Commons tiene su centro en los Estados Unidos, pero tiene jurisdicciones en los distintos países. En Argentina hay dos instituciones que son afiliadas a Creative Commons, que representan a Creative Commons aquí en Argentina, que son Wikimedia Argentina y Fundación Vía Libre. ¿Cómo funciona Creative Commons? Es muy sencillo, porque esa es una de las claves de Creative Commons, hacer fácil un tema complejo. Porque, a ver, si ustedes son docentes, a ustedes no les interesa la historia del derecho de autor, no les interesa saber cómo fueron los juicios, la jurisprudencia, el detalle de la ley. A ustedes lo que les interesa es tener a disposición la mayor cantidad de recursos educativos que ustedes pueden usar. Y entonces lo que necesitan es un sistema fácil para ver qué pueden hacer, cómo pueden distribuir y qué pueden producir. Ese es un poco el objetivo de Creative Commons cuando diseña el set de licencias. Que sea fácil para personas como ustedes, como nosotros, como cualquier músico que quiere remixar una canción o que quiere distribuir su obra en Internet. Que sea fácil para el público común que produce obras y que usa obras, que somos cualquiera de nosotros. Entonces les voy a mostrar cómo funcionan estas licencias Creative Commons y ya con esto voy a cerrar para que después podamos hacer algunas preguntas. Este es el sitio de Creative Commons aquí en Argentina. Está el sitio creativecommons.org, que es el sitio global donde van a encontrar enlaces a todas las jurisdicciones. Hay unas 34, 35 jurisdicciones distintas de Creative Commons en el mundo. Aquí en Argentina nosotros lo que tenemos es traducciones al español de las licencias para que sea fácil de leer, pero en realidad las licencias vienen en tres formatos. Uno es el formato que le llamamos el Common Deal, que es el formato fácil para que cualquiera de nosotros que no esté interesado en las leyes lo pueda usar y decidir cómo distribuir la obra o entender cómo otro autor distribuyó su obra. Y después el otro formato es el formato para código que acompaña la obra para facilitar la búsqueda. Tanto Google como Yahoo, los principales buscadores, ya han desarrollado aplicativos para encontrar obras bajo las licencias Creative Commons, porque estas obras van acompañadas de este código que le dice al buscador, esta obra es libre, acá hay obra libre, acá hay obra Creative Commons. Entonces, si ustedes buscan obra que esté bajo Creative Commons, las computadoras pueden identificar rápidamente y arrojar los resultados de búsquedas de obras liberadas bajo Creative Commons. Nos vamos a ocupar de la simbología que nosotros vamos a ver en una obra o que vamos a decidir ponerle a nuestra obra. O sea, cuando ustedes vean un trabajo que tiene uno de estos iconos, van a saber fácilmente lo que ustedes pueden y lo que no pueden hacer. Ustedes, primera cosa que es fundamental, ustedes para usar una licencia tienen que asegurarse que ustedes tienen los derechos de la obra. No vale que agarren obra ajena y ustedes la relicencien con Creative Commons. Eso no vale, eso es ilegal, eso es una infracción al copyright, eso es un delito penal. Nadie está preso por eso, porque es una ley inaplicable, pero igual no se debería hacer. Porque además uno confía en el ecosistema de Creative Commons, uno sabe que si alguien le pone una licencia de Creative Commons a una obra, da por sentado que esa persona es la titular de esos derechos. Por lo tanto, en respeto al resto de la comunidad que confía en ustedes cuando ustedes publican con Creative Commons, háganlo, digamos, legalmente. Incluyendo si eso es, por ejemplo, traducir una obra o hacer una obra derivada. Si ustedes no tienen los permisos del primer autor, no pueden relicenciar con Creative Commons. Esto es un diagrama de flujo muy sencillo. Primera pregunta, ¿permite o no hacer modificaciones? ¿Sí o no? Yo quiero que esta obra, imaginen que saqué una fotografía, quiero que esta obra alguien le pueda cambiar los colores o hacer algo distinto, o escribí esto, quiero que alguien lo pueda convertir en canción o traducir a otro idioma. ¿Sí o no? Si sí, va para un lado, si no, va para otro. Otra de las preguntas que le va a hacer Creative Commons, ¿quiere permitir usos comerciales de su obra? Si ustedes la publican, ¿deja que alguien haga una edición y lo venda? ¿O lo pase en una radio con tanda publicitaria? ¿O no? ¿Sí o no? Así de sencillo.
Imaginemos que estoy publicando una obra mía o que estoy licenciando esta charla que estoy dando, que también tiene derecho de autor. Yo puedo decir, sí quiero que haya modificaciones, sí quiero que haya usos comerciales. ¿En dónde está usted? ¿Dónde vive? Y yo vivo en Argentina. Estoy acá. La licencia que me queda me va a dar estos dos iconitos. Es una licencia Creative Commons, atribución. Y aquí después le puedo poner otras características. Y lo que me va a dar es, miren esto, es un pequeño iconito que yo voy a poner, por ejemplo, al pie de mi blog, o en el cuadernillo que esté desarrollando, lo que sea, y un código para que los buscadores después identifiquen. Con ese código yo pongo el iconito. Entonces tengo un icono normal, icono compacto, iconos de distinto tipo. ¿Ven? Es así de sencillo. Y puedo ponerle otra cláusula que diga, sí, quiero que alguien haga obras modificadas, pero que si modifica la obra siga siendo libre. Esto es lo que se llama licencia copyleft. Me voy para abajo y fíjense que la licencia cambió, me agregó otro icono que dice, bueno, sí, ustedes ven, esto tiene una licencia Creative Commons que dice atribución, el nombrecito es la atribución, es decir, esto es obra de Juan Pérez, eso es la atribución. Y si hago obra derivada, la tengo que distribuir bajo la misma licencia. Ahora, si digo, bueno, pero no quiero que alguien use comercialmente mi trabajo, quiero que si alguien va a usar comercialmente mi trabajo, venga y me pregunte antes. Y ahí que aparece otro iconito. No quiero que alguien haga dinero con lo que yo acabo de producir. Otra posibilidad, fíjense que son súper fáciles. Le digo, no quiero que modifiquen mi obra. Y ahí cambió. Entonces, esta obra es atribución, o sea, si usted la usa, la deja circular, tiene que atribuir la fuente, no puede hacer usos comerciales y la tiene que distribuir exactamente como está, no puede hacerle ninguna modificación. Si quiere hacerle modificaciones, me llama y me pregunta. Es un set de licencias fácil de usar, que a ustedes les da la posibilidad de decirle al resto de la gente cómo pueden usar lo que ustedes producen, pero también ustedes, como usuarios de obras de otros, saber qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer con esa obra que tiene esta simbología. Podemos en algún momento hacer algo un poco más detallado, de ver cómo, entrar más en detalle de cómo funcionan las licencias. Pero el tema es que es sumamente importante tener acceso a las obras que circulan. Esta idea de que toda obra está bajo un monopolio es un problema para cuando hablamos en términos de materiales educativos, porque buena parte de lo que necesitamos es obra ajena, obra de autores muertos, obra de autores que probablemente quieran que nosotros accedamos a su obra, pero que no lo han dicho de manera elocuente, o sus editores lo han puesto bajo 7 llaves y hay que pagar necesariamente por acceder a eso. Estas licencias son una solución parcial. Y es interesante que cada vez más instituciones académicas de todo el mundo se están plegando a lo que se conoce como el movimiento de acceso abierto, y es producir materiales educativos bajo estos términos, es decir, bueno, se puede acceder, se puede mejorar, se puede modificar, pero esencialmente se puede acceder a estos materiales. La cuestión del derecho de autor es una de las cuestiones más complejas del debate global en este momento. Es tema de disputas internacionales de todo tipo, pero las comunidades educativas están dando a sí mismas la solución mediante proyectos de acceso abierto. Las licencias Creative Commons son un instrumento clave para esto, así que conocerlas, saber de su existencia, saber de la importancia que tienen y respetarlas, usarlas y promoverlas es parte de nuestro pequeño granito de arena para promover la democratización del conocimiento, que hoy tiene una herramienta poderosísima para democratizarlo y un sistema jurídico poderosísimo también para restringirlo. Así que esto es una solución parcial en un debate que por mucho nos excede y que, bueno, podemos hacer este pequeño granito de arena de participar en la cultura libre. Me pasé mal de tiempo, pero muchas gracias.